Cada mañana tienes una nueva oportunidad para creer en Dios. Cada día los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento nos anuncia la obra de sus manos. Cada mañana podemos ver a los peces nadar, a los animales correr y a las aves volar. La naturaleza nos anuncia las maravillas de Dios. Y cada mañana Dios nos regala un nuevo día. Bienvenido. Buenas noches, mis amados hermanos. En esta ocasión les traigo una palabra de parte de Dios que sin duda, así como fue de bendición para mi vida, también lo será para la vida de ustedes. Y cuando Dios hablaba a mi vida por medio de esta palabra, yo me cuestionaba que muchas veces nosotros pensamos que las cosas que pasan en nuestras vidas son procesos que Dios pone o procesos que Dios permite. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un corazón humilde y nos autoanalizamos, podemos entender y darnos cuenta que muchas veces las cosas que pasamos son consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. Son consecuencias de situaciones que a lo mejor Dios no quería que pasáramos, pero ahí vamos nosotros y nosotros muchas veces buscamos esas consecuencias por no analizar, por no consultarlo con Dios. Y en este caso, Dios hablaba a mi vida porque yo estoy pasando por una situación, por un proceso en el que yo me arrepiento y le digo al Señor: Señor, yo sé que lo que estoy pasando es por consecuencias de no consultarlo contigo, es por consecuencias de malas decisiones que tomé. Sin embargo, aún en medio de todo esto, he podido ver la misericordia y la bondad de Dios, y es aquí en donde surgió este tema, los beneficios de la humillación. Pues cuando nosotros nos humillamos, podemos muchas veces quebrantarnos en la presencia de Dios, pero simplemente una cosa es la humillación sincera y otra cosa es el arrepentimiento. Cuando nosotros muchas veces nos arrepentimos nada más de lo que hacemos, sin embargo no de lo que somos. Muchas veces nos arrepentimos de las cosas que pasan en nuestra vida, pero no le pedimos perdón a Dios por las malas decisiones que hemos tomado, y que esas decisiones sin duda alguna han traído consecuencias que a lo mejor estás pasando en la actualidad. Pero antes de iniciar con este tema, quiero compartirte un pasaje que leí en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 17. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: un corazón humillado y arrepentido, jamás Dios lo despreciará. Sin embargo, me gustó también lo que decía otra versión de una Biblia que leí, que decía: no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente delante de ti, oh Dios. Mira qué tan maravillosa es la palabra de Dios, porque muchas veces podemos encontrar un pequeño texto, una pequeña frase en la que podemos sentir que Dios habla en nuestras vidas. Y en esta tarde es la palabra que yo quiero compartirte. Pues sí, también es cierto, en la palabra de Dios podemos encontrar muchos pasajes, muchas historias de personas que se arrepintieron, de personas que acudieron a la humillación para poder tocar el corazón de Dios. Y esos son los beneficios que trae la humillación, los beneficios que trae el arrepentirnos, el hablar con sinceridad. Y cuando nosotros hablamos con sinceridad, estando en la presencia de Dios, y nos quebrantamos de lo que hicimos o de las malas decisiones que hemos tomado, Dios puede tener misericordia de nosotros. Y mira que te voy a compartir unos pasajes en los cuales realmente Dios me impactaba con su palabra, porque puedo ver por medio de su escritura que cuando nosotros acudimos a la humillación, podemos obtener varios beneficios, y entre esos beneficios tener la misericordia y la compasión de Dios. Pero lo más sorprendente que yo meditaba en la escritura es que muchas veces Dios se puede retractar de un juicio que Él mandó. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando Dios mandó a Jonás a decirle a Nínive: proclama que Nínive va a ser destruida en 40 días. Sin embargo, sabemos que Jonás no quería y hizo muchas cosas con tal de no dar la profecía. A pesar de la desobediencia que él tuvo ante la voz de Dios, él pagó sus consecuencias. Pero aún en medio de todo eso, él fue y proclamó lo que Dios le había dicho para el pueblo de Nínive. Y lo sorprendente aquí es que la palabra de Dios dice que Dios ya había estipulado un tiempo para destruir a Nínive.
Pero ¿qué hizo el pueblo de Nínive? Se arrepintió, se humilló, proclamó y le pidió perdón a Dios. Era un pueblo que sin duda estaba en un pecado terrible, en una iniquidad tan terrible, que Dios en medio de su misericordia pudo ver su humillación, y que aun cuando ya había proclamado que en 40 días iba a ser destruida Nínive, la palabra de Dios dice que el gobernante de Nínive proclamó a toda la ciudad para que se humillaran delante del Dios de Jonás, a tal grado que muchos, dice la palabra de Dios, se cubrieron de cenizas y también ayunaron y hicieron ayunar a los animales. Mira qué tan humillación tan maravillosa, que aun cuando Dios había proclamado ya una fecha estipulada para destruirlos, Dios se compadeció de ellos por causa de su humillación. Dios se retractó de su palabra, de su juicio, por causa de la humillación. Y mira que otro pasaje que también podemos ver es cuando el profeta Isaías le hablaba al rey Ezequías. La palabra de Dios dice que cuando llegó el profeta Isaías, al ver al rey Ezequías, le dijo: ve y dile que ordene su casa, porque ciertamente ha de morir. Lamentablemente, muchas veces cuando nosotros tenemos esa situación de que ya estamos a punto de morir, o que estamos pasando por una aflicción o una necesidad que tienta nuestra salud o que tienta nuestra propia vida, es cuando muchas veces nos acercamos a Dios. Pero ¿por qué esperar en ese momento? ¿Por qué esperar a estar en agonía o estar en alguna situación muy crítica para humillarnos delante de Dios? Sin embargo, lo que aquí me impactó mucho fue que Dios ya había decretado que ordenara su casa, porque ciertamente ha de morir. Pero la actitud de este varón, la actitud del rey Ezequías, fue postrarse ante el rostro de Dios y humillarse, arrepentirse y pedirle perdón. Y eso provocó que el corazón de Dios se llenara de misericordia, a tal grado que volvió a decirle al profeta Isaías: ve y dile que he escuchado su clamor. Mira que no sé qué es lo que estás viviendo, no sé lo que tú estás afrontando, pero muchas veces por causa de la humillación podemos sensibilizar el corazón de Dios. Podemos provocar que Dios tenga misericordia, que Dios tenga compasión de nuestra vida, que Dios nos perdone nuestros pecados, y que por medio de esa humillación Dios nos dé un tiempo más de vida y de salud. Y es lo que hizo este rey. El rey Ezequías se humilló y Dios le dio 15 años más de vida. Y eso lo hizo para que ordenara su casa. Así que esta es una palabra también que Dios manda a nuestras vidas, que es tiempo de que ordenemos nuestra casa. Sea lo que estés pasando, sea el lugar donde estés, la circunstancia en la que te encuentres, es tiempo que ordenemos de nuestra casa. No esperemos estar en agonía, no esperemos estar en nuestros últimos días, en nuestro lecho de muerte, para humillarnos y ordenar nuestra casa. Si Dios nos está dando el tiempo para poder ordenar nuestras casas, pedirle perdón a quien tengamos que pedirle perdón, humillarnos ante quien tengamos que humillarnos y restituir el daño que hayamos hecho, es tiempo de que nosotros ordenemos nuestra casa. Es tiempo de que pidamos perdón. Es tiempo de que nosotros nos humillemos delante de la presencia de Dios, porque eso le agrada al Señor. Sin embargo, otra historia que también me impactó mucho fue la de Sansón. Pues aun cuando Sansón era un escogido de Dios, porque ya venía consagrado, la palabra de Dios dice que Sansón venía consagrado, a tal grado que lo que le dijo a sus padres fue que no le cortaran el cabello, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sin duda era el que le daba la fuerza, era sin duda la persona que hacía que Sansón cumpliera su propósito. Porque yo puedo ver que el propósito de Sansón era el acabar con filisteos, el acabar con esas personas que eran pueblo enemigo de Dios. Sin embargo, aún en medio de su proceso, aún en medio de su situación y de que le falló a Dios, Dios tuvo misericordia de Sansón. La historia es un poco breve, pero la verdad que nos impacta mucho el saber que Sansón, aún teniendo a Dios, teniendo al Espíritu Santo, él podía hacer lo que quería cuando aún no se le había cortado el cabello. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que él ya estaba con una filistea, que no era de su mismo pueblo, que no era de su misma simiente. Sin embargo,
aún en medio de eso, el Espíritu Santo no se apartaba de él. El Espíritu Santo seguía obrando en la vida de Sansón a tal grado que él seguía matando filisteos. Pero por causa de desobedecer la voz de Dios, permitió que esta mujer y que estos enemigos le cortaran el cabello. Y fue ahí en donde la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se apartó de Sansón. Y esta es otra palabra tan maravillosa que Dios hablaba en mi vida, que muchas veces por un pequeño error, por permitir algo, el Espíritu Santo se puede apartar de nosotros. Aunque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo se nos fue dado para consolación, se nos fue dado para ser guía de nosotros. En aquellos entonces, en aquellos tiempos, el Espíritu Santo solamente llegaba y venía a ciertas personas, y es lo que pasaba con Sansón. Hoy en día tenemos el privilegio y la fortuna de que el Espíritu Santo esté con nosotros y que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Todo es cuestión de que realmente lo anhelemos, de que realmente lo busquemos. Sin embargo, muchas veces por causa de nuestras malas decisiones, de nuestro comportamiento, podemos hacer que éste se entristezca y que éste se apague de nosotros. Lamentablemente, después de todo lo que Sansón vivió, la palabra de Dios dice que le cortaron la cabellera, le sacaron los ojos y fue burla de muchas personas. A tal grado que estando en un coliseo, dice que se estaban humillando de él. Lo estaban ocupando como un títere, como un juguete por el cual se reían de él. ¿Por qué? Porque ¿dónde había quedado toda la fuerza de Sansón? ¿Dónde había quedado toda esa gran fuerza de ese hombre que mató miles de filisteos? Pues la palabra de Dios dice que aún en sus últimos momentos, Sansón pidió que lo llevaran al centro de ese lugar, a tal grado de que la palabra de Dios dice que Sansón se humilló delante de Dios y le dijo: Señor, acuérdate nuevamente de mí, acuérdate de lo que yo era, acuérdate del propósito por el cual vine a esta tierra, te pido perdón. Y es lo que hizo Sansón. Se humilló delante de Dios, Dios escuchó su oración y le permitió recobrar nuevamente esas fuerzas, que la palabra de Dios dice que los filisteos que mató Sansón en ese lugar y en ese momento fueron muchísimo más de lo que había matado en toda su vida. Y mira que aquí podemos ver tres ejemplos claros: la humillación del pueblo de Nínive, la humillación del rey Ezequías y la humillación de Sansón. En uno podemos ver que Dios tuvo misericordia de ese pueblo y que aún por su humillación Dios no los destruyó. En caso del rey Ezequías podemos ver que por la humillación que él hizo delante de Dios, Dios le alargó la vida. Y en el caso de Sansón podemos ver que cuando Sansón se humilló, Dios le permitió recobrar nuevas fuerzas. Lamentablemente, Sansón tuvo que morir, pero cumplió su propósito, cumplió su cometido. Pero ¿cuáles son los beneficios que podemos obtener cuando nos humillamos? Yo me di a la tarea de investigar y de leer un poquito la palabra de Dios. Mientras yo meditaba la palabra de Dios, encontré ciertos pasajes y ciertas historias de personajes que por causa de la humillación obtuvieron ciertas cosas. Obtuvieron milagros, obtuvieron sanidades, obtuvieron liberación, obtuvieron salvación. Y mira que te lo voy a mencionar de manera breve. Y uno de ellos es Bartimeo el ciego. La palabra de Dios dice que cuando Bartimeo escuchaba pasar a Cristo, escuchaba pasar al Maestro, él suplicaba que el Maestro lo tocara. Él suplicaba que el Maestro le recobrara la vista. Tan fue su humillación y su persistencia que la palabra de Dios dice que él recobró la vista. Mira qué maravilloso es cuando nos humillamos, porque por medio de la humillación podemos encontrar nuestro milagro. No sé qué es lo que haga falta en tu vida, no sé qué milagro estés esperando por parte de Dios, pero la humillación puede provocar que tu milagro se haga una realidad. Otro personaje que podemos ver es, por ejemplo, la mujer cananea. Esa mujer que la palabra de Dios dice que tenía una hija endemoniada. Sin embargo, ella suplicaba que el maestro fuera a ver a su hija y que la liberara. Pero ahí podemos encontrar una historia que en lo personal me es impactante, porque la palabra de Dios dice que cuando esta mujer llegó a Cristo, Cristo le respondió: ciertamente el alimento es para mi pueblo, no para los pueblos ajenos, no para los pueblos que no es de Dios.
Pero ¿qué pasó? Que esta mujer se humilló delante de Dios a tal grado que se arrodilló y suplicó que Dios tuviera misericordia y que liberara a su hija. Y eso hizo que el corazón de Cristo se sensibilizara y provocara el milagro, provocara la liberación de su hija, porque cuando ella se arrodilló, eso le agradó tanto a Dios, que aun cuando esta mujer no era del pueblo judío, esta mujer hizo y provocó la compasión y la misericordia de Dios para obtener la salvación y la liberación del alma de su hija. Mira que cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, muchas veces podemos decir: Dios no escuchó mi oración, Dios no escuchó mi petición, Dios no escuchó mi súplica. Pero hay que ser persistentes, porque esta mujer, aun cuando Dios le dijo: ciertamente el pan es para mis hijos, no para los perrillos, ella le contestó: aún los perrillos comen de la migaja que cae debajo de la mesa. Mira qué palabras tan más humildes, qué palabras tan más sinceras, que cualquiera que hubiera escuchado eso del maestro se hubiera sentido ofendido, se hubiera sentido agredido. Sin embargo, esta mujer, aún en medio de lo que Cristo le dijo, ella se humilló, se arrodilló y hizo que Cristo tuviera misericordia de su hija. Y fue así donde alcanzó la liberación, donde su hija pudo ser liberada de un demonio que la atormentaba. Así que si tú tienes una persona que está pasando por algún tormento, que está pasando por alguna situación que va más allá de lo espiritual, por ejemplo, unas personas que sufren de esquizofrenia, personas que sufren de ansiedad, de depresión o de cualquier otra situación, inclusive personas que están endemoniadas, si tienes algún familiar, la humillación puede provocar la liberación de ese familiar. La humillación ante Dios puede provocar que Dios tenga misericordia para que tu ser querido sea libre. Porque si algo venimos a este mundo es a proclamar la liberación de nuestras almas, a proclamar que hay un Cristo, que hay un Salvador, que perdona nuestros pecados, que perdona nuestras iniquidades y que nos ha hecho totalmente libres. Y qué más maravilloso que ser libre en todas nuestras áreas de nuestra vida. Así que recuerda que la humillación es la clave para poder alcanzar la liberación de nuestra alma y la liberación de muchas áreas de nuestra vida que a lo mejor estamos flaqueando. Y mira que yo te estoy compartiendo esto, pero Dios sigue hablando a mi vida por medio de este mensaje. Porque hay cosas en mi alma que yo todavía no he quebrantado. Hay cosas en mi alma que me han costado quebrantar, pero aún sigo persistente. Aún sigo luchando por mi salvación. Aún sigo pidiéndole a Dios: Señor, quebranta lo que no te agrada de mí. Y aquí estoy compartiendo esta palabra contigo porque Dios la ponía en mi corazón. Y en esta tarde también me encontraba yo con un pasaje que también llamó mi atención, y es de la mujer de flujo de sangre. Es una historia que a lo mejor ya has escuchado muchas veces, pero sin embargo la palabra de Dios dice que la mujer se arrastró. La mujer, aún en medio de la multitud, se arrastró, se humilló, aunque la gente le decía: ignórala, aunque la gente la pisoteaba, aunque la gente le hacía lo que hacía, ella no renunció. Ella quería alcanzar su milagro, y ese milagro era el ser sana de flujo de sangre. No sé qué enfermedad estés pasando, no sé qué esté pasando por tu vida, por tu salud, no sé qué es lo que estás viviendo en la actualidad. Si a lo mejor los médicos te diagnosticaron cáncer, te diagnosticaron SIDA, te diagnosticaron alguna enfermedad, tuberculosis, etcétera, lo que haya sido que te hayan diagnosticado, muchas veces es por consecuencia de nuestras acciones. Muchas veces es por consecuencia de nuestras malas decisiones, por consecuencia de nuestro pecado, por consecuencia de la manera vana en la que vivimos. Sin embargo, la palabra de Dios me instruye y me dice que por medio de la humillación podemos alcanzar la liberación de nuestra vida, podemos alcanzar nuestros milagros, podemos obtener la salvación y sobre todo podemos alcanzar sensibilizar el corazón de Dios y que Él tenga misericordia de nuestras vidas, y de esa manera podemos obtener el milagro y la sanidad de nuestro cuerpo. Así que no sé qué estés pasando, pero en esta noche yo quiero compartir esta palabra contigo, porque muchas veces
nosotros queremos que la medicina haga las cosas, que la medicina nos dé resultados, que la medicina realmente nos sane de la enfermedad. Pero a veces hay enfermedades que son del alma. A veces hay enfermedades que surgen por una mala alimentación, que surgen por una mala manera de vivir. Pero en esta tarde, Dios en su misericordia nos permite que por medio de la humillación podamos recobrar la sanidad de nuestro cuerpo. Pues la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos da esa sanidad, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que la sangre de Cristo es la que nos purifica y nos limpia. Así que si ya sabes qué es lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Hazlo pronto porque estás retrasando el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Pero otra palabra también que yo me encontraba fue cuando yo leía el libro de los Reyes. Y en este pasaje me encontré con un personaje que se llama Manasés. La palabra de Dios dice que este hombre era malo, malísimo. Era un hombre que aun cuando conocía que había un Dios verdadero, él decidió hacer lo malo ante los ojos de Dios. Él decidió inducir a la idolatría. Él incitó a mucha gente a que adoraran a dioses paganos, a muchas personas a que en su reinado adoraran a Baal, adoraran a dioses paganos. Indujo inclusive al espiritismo y a muchas cosas que sabía que desagradaban a Dios. Sin embargo, en el último lecho de su agonía, en los últimos días de su vida, se acordó de que había un Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus padres, el Dios del pueblo judío. Y en esa ocasión se humilló delante de Dios, pidiéndole perdón por todo lo que él había hecho durante su reinado. Y mira que qué hermoso es cuando este hombre sensibilizó el corazón de Dios. La palabra de Dios dice que Dios escuchó su clamor, que Dios vio sus lágrimas, que Dios vio sus súplicas y lo perdonó. A tal grado que después de ser un hombre tan malo, tan perverso, logró alcanzar la salvación. Así que ya lo sabes, por medio de la humillación podemos alcanzar nuestra sanidad, podemos obtener nuestros milagros, podemos obtener nuestra liberación y sobre todo podemos alcanzar la salvación de nuestra vida. Y quiero terminar con este mensaje diciéndote estas palabras. No sé qué es lo que esté pasando a tu vida, no sé si estás por enfermedad, no sé si necesitas algún milagro, no sé si necesitas la liberación de tu alma, no sé si necesitas salvación. Pero justamente en esta noche Dios habla a tu vida y te dice: es tiempo de que te humilles delante de mí. Es tiempo de que te acerques con clamor, con súplicas, con lágrimas. Dios está dispuesto a perdonar tu iniquidad. Dios está dispuesto a concederte el milagro. Dios está dispuesto a salvar tu alma. Dios está dispuesto a hacerte libre. Pero solo es cuestión de que nos humillemos ante la presencia de Dios. Es tiempo. Los tiempos se están acortando. Las situaciones en este mundo cada día van de mal en peor. Sin embargo, a los que creemos en Dios, a los que confiamos en Dios, podemos darnos cuenta que cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, podemos ver la respuesta de Dios de una manera maravillosa. A mí me ha tocado, y lo doy como testimonio, que muchas veces cuando yo he estado en agonía, he pasado enfermedades, he pasado situaciones que aun cuando la ciencia decía esto no tiene cura, yo me humillé delante de Dios y fue ahí donde pude recobrar mi sanidad del cuerpo y pude ver que cuando tú te humillas delante de Dios, para Dios nada es imposible. Y Dios me sanó. Y así sucesivamente he tenido otras experiencias, como cuando yo he pasado por necesidad y le he suplicado al Señor: Señor, tú sabes que estoy pasando por esto. Tú sabes en lo que yo me metí. Yo reconozco que es una consecuencia de una mala decisión. Sin embargo, te pido que tengas misericordia y que mandes bendición a mi vida para salir de este problema. Muchas veces han sido problemas económicos. Y hoy, en esta tarde, quiero dar testimonio de algo que Dios hizo. Yo, sin embargo, he estado afligido, he estado un poco angustiado, porque me metí en un montón de deudas. Y sin embargo,
he podido ver la mano de Dios sobre mi vida, he podido ver las bendiciones de Dios sobre mi vida, y aún en medio de toda esta situación he podido ver cómo Dios ha proveído, he podido ver cómo Dios ha solventado, pero sin embargo tuve que acudir a la humillación y el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros le prometemos a Dios cosas que no vamos a cumplir. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga el milagro, que Dios haga nuestra restauración, que Dios nos dé la liberación y la sanidad. Pero muchas veces lo hacemos cuando estamos en agonía, cuando estamos necesitados de su presencia y de su respuesta. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere darte tu milagro. Dios quiere sanarte, quiere salvarte y quiere liberarte. Pero también quiere que tú permanezcas firme. También quiere que tú lo busques, que tú seas persistente en agradarlo, en buscar su rostro. Y así que, mi amado hermano, esta es la palabra que Dios te pone hoy para tu vida, y es la palabra que Dios ponía en mi corazón hace un momento. Espero y haya sido de grande bendición para ti, y en el nombre poderoso de Cristo, que esta palabra haya tocado tu corazón para que tú puedas volver a acercarte al camino de Dios. Estamos pasando situaciones y momentos en donde la maldad es mucha y en donde las cosas que estamos viviendo en nuestro planeta van a traer destrucción. Sin embargo, la palabra de Dios dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que, y cuando nosotros nos humillamos ante Dios, podemos llegar a sensibilizar el corazón de Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y podamos obtener esos beneficios que la humillación trae: sanidad, liberación, restauración, milagros y salvación. Así que, mi amado hermano, espero esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida, y compártela con demás personas que necesitan escuchar esta palabra. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo donde quiera que me escuches y muchas bendiciones. Nos vemos pronto.